Muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Como siempre os digo, estamos siempre en la librería contentísimos de que seáis capaz de elegir un evento cultural en vez de iros a tomar unos vinos, que esto que es por ahí. Luego. No está mal, hay tiempo para todo. Pero ahora, muchísimas gracias. Comenzamos con esta presentación los eventos de otoño de la librería. Y tenemos el inmenso placer de contar con estas dos mujeres maravillosas, con Dolores Fidalgo Estevez, que es la autora de este libro, de Ávida Llama, que como sabéis es un homenaje maravilloso a la poeta Margarita Gereras, la poeta zamorana que todos conocemos, o que deberíamos conocer y que a partir de hoy vamos a conocer. Acompaña a Dolores, nuestra queridísima Consuelo Fernández Díez, que, bueno, aparte de todo es amiga, y nos va a contar muchas cosas de lo que es Lola y de lo que es Ávida Llama. Os dejo en buenas manos. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Me toca el honor de estar aquí y de presentar a Lola. Entonces empiezo. Empiezo diciendo que me hace muchísima ilusión estar aquí en la estupenda librería de Ángela, nada menos que para presentar a Dolores Fidalgo Estevez, mi amiga Lola. De Lola habría mucho que decir y nos llevaría todo el tiempo previsto, por lo que me vais a permitir que dé unas pinceladas. Dolores Fidalgo, con una carrera profesional como profesora de lengua castellana y literatura, está ya en el club de las jubiladas, que no paradas, pues trabajamos más y en su caso la faceta de investigadora y escritora sigue activa. Quiero hablaros de su generosidad y solidaridad en la esfera pública, que se pone de manifiesto, entre otros, en el trabajo desarrollado en la asociación El Legado de las Mujeres, de la que es socia fundadora y que tiene por objetivo la introducción de referentes femeninos en los libros de texto y en los contenidos de la enseñanza secundaria. Forma parte del grupo de edición Clásicos Hispánicos y del trabajo colaborativo en el mapa de las escritoras. Con la capacidad de tejer redes que tenemos las mujeres, Lola y yo nos conocimos en pleno confinamiento, en un encuentro online. No podía ser de otra manera. Este encuentro lo tuvimos entre El Legado de las Mujeres y Cuarto Propio en Wikipedia. El punto en común fue el trabajo que llevábamos a cabo por visibilizar, conocer y reconocer los logros y las aportaciones que las mujeres han hecho en la historia, porque del conocimiento y de los avances científicos y sociales también las mujeres han sido parte activa. Es por esto que muchas de las investigaciones que ha llevado a cabo Lola han versado sobre mujeres. La realizada sobre Margarita Ferreras le supuso un tesoro y un esfuerzo especial, y yo tuve la suerte de que me compartiera la emoción que sintió al encontrar su tumba en el cementerio municipal de Palencia. Siguiendo con Lola, hablar de Ávida Llama, voces para una antología sinfónica, también es hablar de Lola, porque su sensibilidad poética le ha permitido llenarse de la poesía individual de cada una de las voces y dar lugar a un único canto colectivo con sensibilidad propia que nos lleva a ver, valorar y sentir a Margarita Ferreras. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Consuelo, por acompañarme. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que es un extra de fin de semana, pero bueno, lo agradezco igualmente y a todos ustedes también. Me gustaría comentar un par de cositas que han ido sucediendo por el camino mientras venía para acá. Es la segunda vez que sucede algo así, ¿no? Cuando estaba saliendo de Salamanca para venir, había caído un pequeño chaparrón y de repente se hizo un arco iris enorme en el horizonte. Qué suerte. Y yo dije, uff, esta es una señal estupenda para ir a Benavente, ¿no? Y luego seguí un poco más adelante y de repente empezó a caer así un chirimiri, ¿no? Finito, finito sobre el cristal. Y yo pensaba, qué buena la lluvia, ¿no? Cómo fecunda la tierra. Y a la vez pensaba, ojalá que esta tarde nosotras seamos capaces de hacer que las palabras sean semilla fecunda, caigan en su espíritu y de repente Margarita vuelva a la vida. Esta fue la idea. Así que con este espíritu de hacerla despertar, nos convocamos aquí en la librería de Ángela, que es la primera vez. Me encanta que así sea, que en Benavente tengáis esta librería y este espacio para compartir. Es un chollo.
Es una alegría tener una librería así. Una suerte. En Benavente es una suerte, sí, ya lo creo. Mucho ya. Bueno, también me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que para mí, y espero que para ustedes también, supone un acto público de estas características. Yo no soy una persona dada habitualmente a este tipo de acontecimientos, no tengo por costumbre hacerlo. Yo siempre he trabajado de forma silenciosa con mis alumnos en mis clases, de manera apasionada y apasionante con ellos, y han sido 30 y muchos años de aprender, de enseñar, de compartir, de disfrutar, pero dentro del ámbito de lo que es una clase cerrada, ¿no? Tú entras, aquel es tu espacio, o un instituto, que no deja de ser también un espacio privilegiado para unos pocos que van allí o que vamos allí todos los días. Entonces no tengo la costumbre de hacer de mi profesión estos actos públicos, no es costumbre, pero no tengo tampoco, o sea, me encanta estar aquí, me encanta disfrutarlo y a ver si somos capaces de compartir. Siempre pienso en la idea de Unamuno, y enseguida tendremos que hablar de él, porque además hemos tenido la fortuna de que Maribel nos acompañe y ella tiene mucho que ver con lo que luego voy a comentar sobre Unamuno, no me puedo olvidar. Unamuno siempre que conciliaba o concitaba este tipo de actos, hablaba de que para él esto era algo así como una eucaristía de la palabra. Es decir, tenemos que ser capaces de, entre todos, mediante la palabra, ser capaces de convocar a Margarita para que llegue hasta aquí, se quede con nosotros un rato y se haga presente. Entonces la magia tiene que suceder, si no, en 15 minutos habremos terminado la sesión de hoy. Bueno, antes de iniciar lo que sería la presentación propiamente dicha de Ávida Llama, pues me gustaría, por supuesto, agradecer a la librería de Ángela que haya tenido la gentileza de invitarme a esta presentación en Benavente. Creo que es la segunda vez que acudimos a un acto en Benavente. La primera vez fue para presentar el mapa de escritoras de Castilla y León, especialmente de Zamora, en la Casa de Cultura, creo recordar, con Marga también estaba, Consuelo también, José también andaba por allí, y fue la verdad que muy grata la presencia de los ciudadanos de Benavente y muy agradecida para con nosotros, ¿no? Para con nosotras. Así que vuelvo con muchísima felicidad, con ganas de compartir y esperando que pasemos un buen rato. Consuelo Fernández, desde entonces, pues iniciamos de una manera casi humana y casual, muy espontánea, pues empezamos a contactar de vez en cuando, pues lo normal, ¿no? Por redes, por tal. Y cuando ellas hicieron este conversatorio de cuarto propio en Wikipedia, Mercedes Gómez Blesa y yo acudimos a ese conversatorio como parte del legado de las mujeres, y bueno, para ver qué podíamos contar y añadir, ¿no? a este trabajo que ellas estaban haciendo. Y la verdad es que es economista, o lo ha sido muchos años, ¿no? Sí, pero ahora yo creo que ya le tiran más otro tipo de trabajos, de compromisos con lo humano, ¿no? Así que muchísimas gracias, Consuelo, por estar aquí. Y bueno, aparte de eso, quería comentar también de un modo muy especial, yo no hablo nunca desde mí misma, es decir, hablo, pongo voz, pero en realidad Ávida Llama es un trabajo colectivo, es decir, me niego a hablar en presente y en primera persona como si fuera yo la única responsable de esta publicación. No lo es por muchas razones. La primera de ellas es porque la antología nace de un colectivo que ya ha citado antes, Consuelo, que es el legado de las mujeres. Y como yo presto mi voz a ese colectivo, pero en realidad es una obra de todas nosotras. Yo la he preparado, he investigado lo que me correspondía, y después el respaldo permanente del Círculo Literario Margarita Ferreras de Alcañices, que está peleando constantemente por la difusión de esta autora, y el apoyo incondicional de la asociación El Legado de las Mujeres, junto con los trabajos de investigación que estamos propiciando para un proyecto internacional que se llama Women's Legacy, todo eso, ahora con el apoyo del Instituto de la Mujer, todo eso ha ido configurando una trayectoria y un deseo de colaborar y de trabajar. Y Ávida Llama es fruto de esta colaboración, ¿no? Sobre todo con las dos instituciones que he citado al principio, el Legado de las Mujeres y el Círculo Literario Margarita Ferreras. Bueno, ¿qué sucede entonces con esta publicación? Porque también ha sido un poco mágica, ¿no? Cuando empezamos a pensar en ella, lo hicimos desde este acto que plantea Consuelo de habernos encontrado en Palencia, en el cementerio, después de haber descubierto la tumba de Margarita en verano de 2023.
publicamos la noticia en prensa en agosto, 18 de agosto de 2023. En septiembre yo empecé a formar parte del Círculo Literario Margarita Ferreras y a partir de ahí nos planteamos cómo retomar la difusión y cómo difundir a esta mujer, rescatarla, reivindicarla y ponerla a punto para que esté en el canon del 27, ¿no? Entonces montamos el primer homenaje, ella participó efectivamente en aquel tiempo. Luego hicimos un pequeño recital en el Centro Cultural de Crac de Palencia, que fue antigua cárcel. Entonces tenía todo un significado simbólico, porque muy cerca de aquella cárcel estaba el sanatorio de San Luis, donde había vivido Margarita Ferreras, encerrada en su psiquiátrico durante los últimos casi 20 años. Entonces, rendirle homenaje en lo que fue cárcel, al lado de su cárcel personal, tenía un significado añadido, ¿no? Cuando nos vinimos de aquel viaje de homenaje a Margarita, que fue el primero, en el noviembre de 2023, traíamos 8 o 10 textos de las personas que habían colaborado en aquel acto, ¿no? Y yo recuerdo que 2 días más tarde le dije a María Iglesias Serna, la poeta palentina que nos acompañó entonces y que está detrás de esta publicación. Qué pena que 8 o 10 autores hayan preparado algo para el homenaje a Margarita y esto se quede ahí muerto, ¿no? Qué pena. Y le digo, ¿tú estarías interesada en que le diéramos otro perfil, ampliar este trabajo y hacerlo con nosotras? ¿Te gustaría? Y dice, por supuesto que sí. Entonces empezamos a pensar, ¿por qué no preparamos un trabajo que sea un homenaje en firme y que quede constancia de que así se celebra de cara a una publicación, a un tal? Y dijo, sí, cuando quieras. Claro, si alguien como María Iglesias, que es redactora de la Revista de Occidente, Premio Donais de Literatura, te dice cuando quieras y como quieras, pues me faltó tiempo para quedar para un café y aparecer allí con la propuesta ya lista para empezar a negociar, ¿no? Y sí, fue así, realmente fue así. Y me dijo, mira, vamos a hacerlo de la siguiente manera, tú eliges 100 nombres, yo elijo 100 nombres y un día quedamos para cruzarlos y a ver de eso qué queda, como cribar el trigo, ¿no? Vamos a ver qué queda después de pasarlo por ahí. ¿Qué nos quedaron? Nos quedaron pues un buen puñado de nombres. De este puñado de nombres todavía algunos se cayeron, unos por enfermedad, otros por razones X, por compromisos editoriales de mayor envergadura, que a veces esto es muy pequeño para ellos, ¿no? Y hay que entender que si tienen un compromiso de las obras completas no le van a dedicar el tiempo a una colaboración en una antología, en fin, eso hay que entenderlo. Entonces, bueno, al final se nos quedaron 50 y tantas personas, que son las que están aquí, en esta antología, de las que un buen puñado de estas son poetas. Entonces hay una primera parte que habla de esta necesidad de alzar el vuelo de Margarita Ferreras, porque lo que hemos hecho es cruzar cada parte con un verso de Margaritas, ¿no? De Margarita. Entonces la parte poética de Margarita es desgarra mis raíces un ímpetu de vuelo. Todos los poetas están metidos debajo de ese verso de Margarita, ¿no? Y luego seguimos así publicando, pues hay también una parte que tiene que ver con pequeños relatos. Por ejemplo, hay un recado de Fran Garcerá, que es el mejor estudioso de Margarita Ferreras y el autor de esta obra que tenemos aquí. La edición de 2016 que realizó Fran Garcerá sobre la obra de Margarita de 1932 es magnífica y él nos ha mandado un texto pequeño pero precioso para recordarla, ¿no? Entonces están ahí, son algunos de ellos son pequeños relatos, es un recado para Margarita, como si dejáramos. A mí me recuerda cuando lo leo tan condensado, me recuerda como cuando le dejas a alguien que quieres mucho un recado en la nevera, ¿no? Y le dices, vuelvo pronto, un beso, algo así, ¿no? Pues el texto de Fran Garcerá tiene ese perfil, ¿no? De abrazo hacia Margarita, amable. Luego, por ejemplo, tenemos también Danzan los esqueletos de las rosas, Beatriz Berrocal y Braulio Llamero le han escrito una carta a Margarita. La carta de Beatriz Berrocal la hemos leído, la leyó ella en el cementerio, en Palencia, en el Centro Cultural de Crac. La volvimos a leer en Alcañices, la leyó en su nombre porque Beatriz no podía acudir y hoy no puede acudir tampoco, con lo cual, bueno, pues queréis hacemos mención a ella más tarde. Luego, por ejemplo, Esperanza Ortega, rompiendo un poco la dinámica del resto de las personas, ha creado una escena teatral, Alba y Ocaso de Margarita Ferreras, y es una escena imaginaria en la que su primo y otra persona se encuentran en lavapiés y están hablando de cómo Margarita está a punto de ser perseguida y detenida en el estallido de la guerra civil, ¿no? En La hoguera de la luz son un buen puñado de textos, pequeños ensayos críticos sobre la obra de Margarita y son auténticas perlas
de verdad que es una cosa preciosísima. María José Bruña ha hecho el primero de ellos y de esa colaboración de María José Bruña nace después ella me envió el texto en colaboración con una obra pictórica que les voy a mostrar enseguida para que vean que la pintura, la música y la literatura van de la mano. Este es el retrato de una Margarita deslenguada e irreverente, como lo eran las mujeres en los locos años 20, ¿no? Contestatarias, rebeldes, deseando ser libres y por lo tanto escapando de la norma y como burlándose un poco de la sociedad de su tiempo, ¿no? Buscando ser distintas. Y en este sentido están como haciendo un remedo, ¿no? a la sociedad de su tiempo. Pues este retrato, Ácida y de Oro, de Paula Sánchez Benito, fue creado ex profeso para esta publicación y para el diálogo con María José Bruña. Y también me gustaría, antes de seguir, hay además, pues eso, como una arpa tendida en los brazos del viento, son 4 composiciones musicales. Una de ellas es la de Sheila Blanco, que la vamos a escuchar, porque además tiene un vídeo asociado que nos ha cedido para que podamos utilizarla cuanto queramos y lo vamos a ver al final. Pero además, Paco Damas ha creado una composición musical a través del texto Arañaré la tierra, ha musicalizado ese poema solo para esta publicación y a partir de aquí empezará a meterlo en sus conciertos, también con un código QR para que podamos reproducirlo tantas veces como queramos. Y 2 músicos madrileños que son, bueno, todos ellos tienen un código QR, como pueden ver, para que con el móvil podamos directamente acceder a la canción y escucharla. Y Rafa Mora y Moncho Otero fueron los primeros autores en musicalizar un texto de Margarita Ferreras. Entonces pensamos que tenían que estar a propuesta de Pepa Merlo, que fue la autora que hizo lo de los poemas del 27, las poetas del 27, Peces en la Tierra. Y luego hay un pequeño epílogo, un epílogo de Jaime Siles y de un autor, de Benjamín Jarnés, que es un coetáneo de Margarita, y el prólogo de Roberta Cuance. Como pueden ver, en las falsas guardas del libro nos encontramos con un dibujo digital en un tono azulado, casi con un fondo de acuarela. Ese mismo dibujo se repite en la parte final, en rojo, lo ven en la solapa de la contraguarda, de la contracubierta. Estos dibujos los hizo una pintora zamorana que vive entre Londres y Madrid y que se llama María Jimeno. Seguramente todos ustedes conocen Queridas Viejas, que es una performance que hizo en la Biblioteca Nacional. Mueve el ordenador. Perdón. ¿Sí? ¿Está encendida la pantalla? Claro, no, ahora no. Es Espera. por eso, es porque se le ha quitado el ordenador. Se me ha... Ahora, pero tengo que ir a otro sitio. Sí, espera. Vale, estamos ahí. Perdón, me avisáis porque si no yo no me entero. Es que si no lo mueves se te quita. Se me quita, sí, vale, gracias. Digo, esta imagen que forma parte de la portada es una fotografía de Margarita Ferreras a los 17 años en una carta que escribe a Benito Pérez Galdós. Con 17 años habla de la amistad entre ambos y le pide que cuando vuelve a Madrid para que puedan compartir textos literarios. Es decir, que a sus 17 años Margarita ya estaba inmersa en la vida cultural del Madrid de su tiempo y codeándose con estas personalidades literarias. Estamos hablando de Benito Pérez Galdós, o sea, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Benito Pérez Galdós, y todos lo conocemos y sabemos su importancia, ¿no? Pues sobre esta imagen es sobre la que trabajó María Jimeno para hacer los dibujos digitales. Entonces tenemos la música, tenemos la literatura y tenemos también el arte. Y por último, y no menos importante, quiero hablar de este cuadro que tenemos aquí a nuestra derecha, porque hay una pintora gallega, Raquel Pérez Giraldez, con Z, que está afincada en Salamanca, y cuando empezamos a trabajar sobre esta antología, yo hablé con ella y le dije, fuimos compañeras de trabajo durante mucho tiempo, nos teníamos una buena relación de amistad, y yo le dije, estamos preparando este trabajo sobre Margarita, ¿cómo me gustaría que hicieras algo para nuestra antología? Y dijo, ¿y qué es lo que pretendes? Entonces le dije, pues mira, hay que leerse la obra primero, si no la conoces, para tener un poco el pulso de su producción literaria, y luego lo que tú quieras. Puedes hacer un retrato, puedes hacer... Entonces ella lo que ha hecho es un cuadro de lo que para ella significó descubrir a Margarita Ferreras a través de la obra Pez en la Tierra. Se ha imaginado que esa es su Alcañices natal, la parte que se ve, el pueblecito que se ve al fondo es su Alcañices natal, pero de ese Alcañices natal
en lugar de un cielo hay un mar, porque ella se ha imaginado que Margarita ha retornado a la vida y que no es un pez en la tierra, sino un pez en el agua. Y el lirio es la representación de la fragilidad, de la belleza, de la elegancia, de la sutileza, y representaría en el cuadro su obra literaria, el fruto de su obra literaria. Entonces a mí me parece que no... y otra cosita que se me olvidaba. Ella suele utilizar, le gusta mucho el dibujo técnico, y casi siempre es profesora de dibujo técnico. Le encanta con una figura geométrica muy simple, que es el triángulo, crear otras figuras que luego tú como espectador o como analista del cuadro tienes que observar y descubrir. Entonces, cuando yo trataba de preguntarle qué eran esos triangulitos que había imaginado ella por ahí, y dice, lo que tú quieras que sea, pero yo veo un pez en fuga abajo, ¿no? ¿Lo ven? En la parte derecha del cuadro, la cola y las aletas finales, ¿no? Sí. Y arriba, en mitad del mar, superpuesto en la parte izquierda, ¿no? Como si hubiera una especie de, no sé, podría ser una nécora o algo así, porque tiene, un cangrejo de mar, algo así, porque tiene, ¿no?, patas y en las dos partes. Pero da igual lo que quieras que sea, ¿no? Lo importante es que ese pez ha salido del agua y ha dejado una onda en movimiento, ¿no? Observamos cómo el mar no es un mar en calma, es un mar que todavía mantiene la longitud de onda de algo que ha saltado a la superficie, ¿no? Entonces, hemos de entender que eso que ha saltado a la superficie es Margarita, ¿no? Pues me gusta mucho y a veces me da muchísima rabia que este cuadro no pueda estar dentro de la antología, porque a veces el criterio editorial es a veces económico, porque hay que poner, la obra tiene 308 páginas, entonces el editor dijo, vete empezando a cortar, que todo esto no puede ser todo seguido, que hay que ir pensando ya en torno a las 300, ¿no? Máximo. Entonces conseguimos ahí negociar y llegamos a las 308, pero no cupo todo lo que estaba previsto. Y este cuadro queda fuera. Entonces yo he dicho, queda fuera de la publicación, pero no queda fuera de Margarita, porque el cuadro se titula A Margarita Ferreras por leer su obra en su 125 aniversario, tras leer su obra en su 125 aniversario. Entonces yo le he propuesto a Raquel que cada vez que tengamos la posibilidad de presentar esta obra en un espacio público, el cuadro nos acompañe, ¿no? Para dejar testimonio de que forma parte de... Luego va a estar dentro de una exposición que se llevará a cabo en el Palacio de la Escalina, en Salamanca, y ustedes lo podrán ver con el resto de su obra si así lo desean. Bueno, esto es un poco la síntesis de lo que Ávila Llama contiene en su interior. En principio es una miscelánea, es decir, hay muchísimos productos de muy diverso estilo, poemas, cartas, relatos, obra dramática. Pues la primera dificultad fue cómo armonizar todo este conjunto tan dispar de creaciones, ¿no? Cómo configurarlo para que la producción artística de las personas que estaban colaborando en la edición, y los nombres son de primerísimo nivel, cuando ustedes vean el índice de personas que colaboran lo advierten enseguida. Y luego nosotros seguíamos investigando en esta autora, seguíamos trabajando, buscando nuevos documentos, buscando nuevos datos, ¿no? Y aparecieron documentos inéditos, primeras versiones de textos que formarían parte después de Pez en la Tierra en 1932, pero las primeras versiones de esos textos, que luego no se han publicado exactamente igual y están anotados, los encontramos en el archivo del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y claro, teníamos que publicarlo, no lo podíamos dejar ahí. Aparecieron también algunos poemas inéditos que no están incluidos en la antología. Encontramos, el azar quiso que encontráramos 4 cartas que Margarita Ferreras le dedicó a Ortega y Gasset desde Francia, desde Biarritz. La carta que ya hemos citado de Pedro Galdós, las cartas que ya conocíamos en la publicación de Fran Garcerá de Unamuno, de las que hablaremos enseguida, una carta dirigida a María de Maeztu, que era la directora de la Residencia de Señoritas, actualmente Fundación Ortega Marañón, y además encontramos una cosa que me encanta haberla encontrado y que os lo tengo que contar. Siguiendo una carta de Unamuno, que conoce muy bien Maribel, dice el doctor Lafora, hay una pequeña
una pequeña postilla. Dice el doctor Lafora. Entonces, ese dice el doctor Lafora, yo me pregunté, bueno, sabemos quién es Unamuno, hemos visto sus cartas, están en su archivo. De Unamuno hay información a raudales, aunque no toda, pero la hay. El archivo es riquísimo y ahí están investigando ellas con su magnífico proyecto Bajo Pluma de Mujer, que es una maravilla y donde van, triunfan porque es una delicia, ¿no? Y su exposición también. Bueno, pues en una de esas cartas que encontramos en el Museo Unamuno, esto dice Lafora. Yo pensaba, ¿quién será este señor Lafora? Que a mí no me suena de nada, no tengo ni idea de quién es. Pues empecé a buscar, claro, es evidentemente un médico, porque estábamos hablando de enfermedad, pero ¿quién es realmente, aparte de psiquiatra o de neurólogo, quién es Lafora, ¿no? Entonces me fui a Madrid, estuve en la residencia de estudiantes buscando documentación, encontramos documentación de Margarita, hablando de cómo ella estuvo matriculada en los cursos y conferencias de la residencia de estudiantes y al lado de Rafael Alberti, Federico García Lorca, Rosa Chacel, todos los grandes del 98 y del 27 y de la generación del 14, Ortega, todos estaban en el mismo espacio moviéndose como un grupo humano interesado por la cultura en todos y cada uno de los actos que se celebraban en Madrid, pero no solo en Madrid. Están de nuevo otra vez todos ellos en el homenaje, por ejemplo, a Zorín que se realiza en Alicante, ¿no? Y allí está Margarita, en todos esos espacios está ella. Y si buscamos en la lista de ateneístas de Madrid, allí está Margarita y allí está Unamuno, Azorín, Baroja. O sea, volvemos a estar otra vez en círculos concéntricos. Están todos los intelectuales moviéndose en espacios compartidos. Bueno, pues el doctor Lafora era un psiquiatra maravilloso de primeros de siglo, que además era una persona que recibía, voy a decir, pacientes de toda España, pero por el que sentían especial debilidad la gente de la aristocracia. Bueno, ¿dónde están los archivos de Lafora? Vaya usted a saber, no había manera humana de encontrarlos, o sea, no había manera. Hasta que en una de esas, bueno, pues, así con cara de no saber, para que no te digan que despistada, no te estás enterando de nada, me acerqué al mostrador de la residencia de estudiantes y le digo, mire, y el archivo Lafora, es que no tengo ni idea de dónde encontrarlo. Y me dijo, no se preocupe, póngase en el ordenador, que en cuanto pase media hora, yo le digo dónde se encuentran esos documentos. Entonces yo me puse a trabajar en el ordenador, piti, y al cabo de media hora, el bibliotecario de la residencia de estudiantes vino y me dijo, mira, los archivos de Lafora están en el Centro Superior de Administraciones Científicas. Habla con ellos y vete. Pues ya está. Entonces, otro día, paleta, Madrid, archivo Lafora. 100 y pico cajas para revisar. Y dices tú, pero bueno, ¿y esto? ¿Y ahora qué hago yo? Pobre de mí, ¿no? Bueno, pues una semanita, pim, pam, otra semanita, pim, pam, y el último día que yo podía estar en Madrid, me encontré con una historia clínica, un libro de historias clínicas, y en las historias clínicas el índice de pacientes, y en el índice de pacientes, señorita Ferreras, Madrid. Digo, aquí está. Y abrir, cuando llegué a Margarita Ferreras me encontré con un sobre así, pequeñito, color sepia, señorita Ferreras, véanse poemas, poemas. Y digo, ¡uy! Rápidamente abrimos el sobre, abrí el sobre, no podía respirar. Estaban allí todos estos textos de los que les estoy hablando y que están publicados en Ávida Llama, en edición facsimilar. Los van a encontrar en la segunda mitad del libro, verán que están todos estos documentos publicados manuscritos y en la parte izquierda la transcripción que le corresponde y abajo las notas aclaratorias que tienen que ver con todos estos documentos. Repito, textos inéditos de Pez en la Tierra, textos inéditos de Margarita, poemas inéditos, primeras versiones de Pez en la Tierra, textos autobiográficos que ella entregó a su psiquiatra, doctor Lafora, para explicarle cómo se encontraba de ánimo antes de la sesión. Es una técnica bastante habitual, hacer un pequeño escrito donde tú digas, pues he estado triste, me ha dolido no sé qué, ha pasado esto, lo otro, antes de entrar en la consulta y luego ya comentan, hablan, etc. Bueno, pues aparecen de esos documentos autobiográficos, un buen puñado de ellos, y la imagen que aparece de Margarita no tiene nada que ver con la imagen frívola, fresca, descarada e indómita que nos encontramos por ahí.
no tiene nada que ver. Luego leeremos alguno para que así lo adviertan. Todo el mundo habla de ella como si fuera una fresca y una descarada, pero Margarita en la soledad lo que siente es dolor, una soledad inmensa y una profunda necesidad de ternura. Es impresionante cuando lo lees, es que te sacude. Luego vamos a leer alguno. Yo los leía y me quedaba sin respiración y decía, Dios mío, esta no es la Margarita esta que decían. Llegaba al salón y se ponía a recitar como si no le importara nada. Era una descarada, era una fresca. Pues ella dice que no es una mujer preparada para estar en los salones, que le falta conocimiento de la vida y de la calle, que se siente sola, profundamente sola. Pues es que es conmovedor, el testimonio es conmovedor, y esa es la palabra. Así que todos esos documentos que encontramos, pues había que encajarlos en esta producción literaria de la que les hablaba antes. Y uno de los problemas era cómo encajar la producción literaria de esta gente que ha hecho textos inéditos ex professo para la edición con estos documentos que acabamos de encontrar, algunos ya conocidos en la versión del 32, otros inéditos. ¿Y qué hacemos con los textos estos autobiográficos? Pues fue complicado armonizar todo esto, ensamblarlo en un todo único para que el libro tenga un sentido unitario. Y yo creo, al decir de algunos de los que saben, que lo hemos conseguido, yo creo que sí. La primera persona que lo leyó fue el poeta Santiago Tomás, el primero que recibió el libro en la editorial, lo cogió en León, fue directamente a la librería, lo cogió allí. Al día siguiente tenía un correo largo en mi buzón diciendo que el libro de Margarita era un libro único. Y eso ya, dicho por Tomás Sánchez Santiago, pues te da autoridad para poder hablar en público sin miedo a que eso no esté bien hecho, con el miedo a que, o sea, ese miedo se pierde. Y automáticamente han ido llegando otros testimonios. Por ejemplo, hace poco pues hemos estado con María Ángeles Pérez López en una presentación de la Feria Antigua, de la Feria del Libro Antiguo en Salamanca, el día 18, y María Ángeles también en una parte, Lola, por favor, este libro, hay que darlo a conocer, tienes que ir por esos mundos de Dios para que todo el mundo lo conozca y tal. Bueno, y en esas estamos ahora. Así que me guardo la vergüenza y la timidez para otro rato y hablamos de Margarita cuanto queráis. Yo en principio quería sencillamente hablar un poco de cómo estaba creado todo esto. La figura de Margarita Ferreras en unas pinceladas, sabemos que era una mujer del 27 impresionante en la manera de enfocar su literatura, pero también la manera de entender la vida con el deseo de ser una mujer libre por encima de todas las cosas, y también en algunos textos aparece como escritora con el deseo de labrarse un futuro profesional a través de la escritura. Entonces, bueno, en la primera parte de su vida lo consigue. Cuando llega la guerra civil y se termina la república, la vida se le complica de mala manera y es muy, muy difícil. ¿Qué ocurre con Margarita? ¿Fue un caso único en España? ¿Fue ella la única persona excepcionalmente que sufrió todo este tipo de olvido, de silencio? No lo fue. A finales del siglo XX, del siglo pasado, Roberta Ann Quance, que es quien plantea el prólogo de este libro, es una hispanista norteamericana, con quien hemos tenido la posibilidad de contactar para que nos lo hiciera, pues Roberta planteaba ya a finales del 20 que había leído en alguna parte que existía un grupo de mujeres de principios de siglo, que era un grupo extraordinario de escritoras, pero que, como Margarita Ferreras, no había nada igual, ni habría nada igual en muchos años. Yo cuando leí por primera vez esta afirmación tan categórica, dije, uy, Lola, tú te estás creyendo algo, ¿eh? De algo no te estás enterando, ¿no? Tuvo que llegar la antología de Pepa Merlo en 2020, Peces en la Tierra, que publicó en la Fundación Juan Manuel Lara, y que ha estado en la Feria del Libro de Zamora, hablando de Margarita Ferreras este año, presentarnos toda una pléyade de escritoras del grupo, de la generación del 27, entre comillas, de la de plata, generación del 25, como queramos llamar, o generación de la República, como queramos llamarlas. Todas ellas estaban desaparecidas. Las únicas dos personas que habían tenido el mérito de ser introducidas en la antología de Gerardo Diego fueron Ernestina de Champporcín y Josefina de la Torre. Del resto no sabíamos nada nadie. Pero es más, al cumplirse los 50 años de esta generación, la propia Ernestina de Champporcín reclama de nuevo
con voz propia ante la gente de su generación que qué está pasando con sus autoras coetáneas que ni siquiera aparecen en la crítica contemporánea, que qué está pasando, y reclama de nuevo su presencia. Entonces ha sido necesario casi un siglo, porque estamos a punto de llegar al centenario otra vez, ¿no?, de la generación. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? Que cuando esto suceda, que cuando lleguemos a la generación del 27 celebrando el centenario de esa generación, Margarita no falte. Esa es nuestra intención. Bueno, ¿qué más cosas quería contarles también? Este silencio secular obedece principalmente a razones que tienen que ver con la vida de este país al caer la República, suceder la guerra civil e implantarse una dictadura. La dictadura borró por completo la huella de producción literaria de autoría femenina, porque el papel de la mujer en la dictadura era casarse, ser una excelente ama de casa, tener hijos y, si es posible, una familia numerosa para repoblar este país que había quedado devastado por la guerra. Es más, el profesor Miguel Soler, que ha estudiado un poco cómo evoluciona el tema con algunas autoras de este periodo, pero sobre todo en el tema del franquismo, por ahí tenemos una publicación en la que hemos colaborado con Miguel Soler y con la profesora Isabel, Dios mío, por favor, Teresa Fernández Ulloa, que es catedrática de literatura en la Universidad de California. En ese trabajo se expresa muy bien qué ha sucedido en el periodo de los años 50 y 60. La dictadura aplastó la producción literaria, las autoras se autocensuraban porque sabían que si no el aparato de la censura iba a acabar con su obra. Incluso la propia Carmen Laforet, cuando publicó Nada, el juicio que hace el censor es que carece de calidad literaria, ¿no? Entonces, bueno, que no pasa nada, que se puede publicar porque el libro no vale para nada, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de juicios no es creación mía ni invención propia, está documentado en los archivos, en el Archivo General de la Administración Pública, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la dictadura las aniquiló, por un lado. Y por otro lado, bueno, Margarita tuvo algunos problemas que tienen que ver con su salud nerviosa. Pero yo creo, sinceramente, de que es lo que lamenta en las cartas a Unamuno. Le pide ayuda porque sabe que tiene un problema pero le pide ayuda también por un conflicto económico con un personaje importante de nuestro país, ¿no? Y Unamuno, que era una persona capital en este momento en España, ella sabía que podía echarle un capote cuando sus amigos empezaban ya a volverle la espalda, ¿no? ¿La enfermedad mental ha aniquilado la figura de Margarita? Sí. ¿Es un estigma permanente que la persigue? Sí. Aparte de esos años de dictadura y de posible enfermedad, que no digo que no la padeciera, ¿es para ella una especie de condena a la enfermedad? Sí. ¿Qué sucede en los años 40? En el entorno de la guerra civil sabemos, ahora lo sabemos ya, que en 1936 es muy probable que Margarita Ferrera saliera de Madrid con los enfermos de la clínica del doctor Lafora y con su hermana Pilar, en una embarcación, en un viaje, perdón, que salía con su hermana, con el doctor Valenciano Gallá, etc. En la biografía del doctor Lafora, Valenciano Gallá lo cuenta, ¿no? En qué fecha, en qué año, y eso lo hemos contado también. Margarita es muy probable que saliera con ellos, porque en 1949 dice en una carta que escribe desde el manicomio que nunca podrá agradecer lo suficiente ese inmenso favor que le hizo el doctor Lafora. Y es que parece ser, esa es una hipótesis, todavía hay que buscar más documentos, que ellos la llevaron fuera de Madrid cuando las tropas estaban ya en Cercedilla amenazando la clínica del doctor Lafora. Sacaron varios viajes, en la lista de ingresados en la clínica no figura Margarita, porque yo la he podido consultar, pero parece ser que ellos recogían en la clínica falsos enfermos que protegían en sus bajo techo para poderlos sacar también de Madrid. Y luego, en el 37, Lafora se la vuelve a encontrar en Valencia y Manuel Alto Laguerre también, en sus memorias lo deja dicho, ¿no? Que apareció medio loca, con la ropa harapienta, fuera de sí, y que él la acompañó al hotel. Y entonces cuando lees eso dices, vamos a ver, una persona harapienta, completamente fuera de sí, vive en un hotel en Valencia. Qué raro, ¿no? Entonces, buscando, cruzando datos de unos documentos y de otros, resulta que el Hotel Palace de Valencia se convirtió en Casa de Cultura en los primeros años de traslado del gobierno de la República. Y resulta que en esos años el doctor Lafora estaba trabajando en Valencia como psiquiatra.
que resulta que en esos años Margarita ingresa en un centro psiquiátrico en Valencia. No nos han dado los papeles, pero nos han dicho que sí, que estuvo allí. Entonces, con saber que estuvo allí y que efectivamente cuando se la encuentra Manuela Tolaguirre estaba escapada de Madrid, podemos hilar, podemos cruzar datos e hilarlo y más o menos las cuentas salen. Y en 1938, su segundo médico, el doctor Valenciano Gallá, que era parte del equipo del doctor Lafora, es nombrado psiquiatra de la República para la zona de Andalucía. Es muy probable que Margarita Ferreras estuviera en Almería, en el psiquiátrico de Almería, cuando él estuvo como psiquiatra en Almería. Porque en 1938, finales de 38, principios de 39, Margarita Ferreras está de nuevo en Murcia, el lugar donde Valenciano Gallá se instala una vez concluida la guerra civil para que no fuera ajusticiado en Madrid. Empiezan a cuadrar datos. En 1940 la encontramos de nuevo en Madrid y ella aparece como viuda, pero no es verdad. Margarita no estuvo casada nunca. En el certificado de defunción que hemos podido consultar, Margarita Ferreras aparece como soltera en el momento de su muerte. O sea, no hay nada que testifique que ella estuvo casada durante ningún tiempo. Es más, parece ser, y eso lo apuntan varias personalidades, que esta era una manera de protegerse, porque en los años de posguerra una mujer sola, joven, con todo lo que estaba sucediendo en Madrid entonces era un peligro. Entonces ella se protege así, pero nunca estuvo casada y nunca tal. ¿Qué sucedió entonces a partir de ahí con Margarita? Pues ahora sabemos que estuvo ingresada en el sanatorio de Cienpozuelos primero y que después fue remitida, digámoslo así, lo voy a decir de una manera suave, fue remitida a su lugar de origen, que era la provincia de Zamora. La Junta de Beneficencia de Zamora la atiende, eso está documentado en su partida de función, de bautismo, perdón, aparece una pequeña nota donde se cuenta esto, que Fran Arcela lo recoge también en su publicación. Y en la Junta de Beneficencia de Zamora lo que hace es ingresarla en Palencia, donde muere, donde vive los últimos casi 20 años. Muere en Palencia, en el Sanatorio de San Luis, en 1964, pero escribe hasta el final de sus días, porque hemos podido consultar documentos de ese tiempo en el que ella habla y dice que está escribiendo muchos versos que no sabemos dónde han ido a parar, porque no se encuentran, pero sí sabemos que escribió hasta el final. Y también sabemos, porque ella lo dice en documentos escritos, manuscritos, que se siente abandonada por los suyos, hasta el punto de que ella piensa que la han declarado incapaz. Declarar a alguien incapaz significa que tú estás loca de atar y yo te represento legalmente, ¿no? Luego ahí se defiende la institución diciendo que no, que nunca fue así, pero lo que sí que es verdad es que los últimos, desde el 50 hasta el 64, estuvo completamente abandonada por los suyos y en el 49 lo dice con su puño y letra. Y esta es un poco el final de toda esta historia. Triste, tristísimo, porque al final muere en el sanatorio de San Luis completamente sola y abandonada por los suyos. De no ser así, si no hubiera sido así, si los suyos no lo hubieran, sus grandes amigos, los grandes intelectuales del momento, los políticos de entonces y su familia no la hubieran dejado de la mano de Dios, Margarita no tendría que haber muerto en Palencia, tendría que haber muerto en Madrid. Luego es fácil concluir. Margarita murió en Palencia porque era un problema, dada su personalidad y sus circunstancias personales. Fue atendida por la Junta de Beneficencia. La Junta de Beneficencia la trasladó a este sanatorio de San Luis, que estaba destinado a mujeres sin recursos o personas que eran nadie en la sociedad. Las recogían, las cuidaban y demás. Pero murió sola, completamente sola, aislada, muy aislada, porque siempre se quedaba en el patio, en un rincón, no quería contacto con el resto de las enfermas, no quería contribuir en los trabajos de lavandería, de cocina, de tal, ya solo hacía leer y escribir. ¿Dónde están esos documentos? No sabemos. Y este es un poco el resumen de lo que Ávila Llama trata de explicar. Margarita fue una persona fundamental en la generación del 27, hay documentos que lo acreditan, y por lo tanto hemos de rescatar su figura. La guerra civil la desnortó por completo y la dictadura no solo la aniquiló a ella, aniquiló también a toda su generación, a todas las autoras, a todas las escritoras de autoría femenina de este momento.
Y ahora estamos volviendo a revisar el canon de la generación del 27, de la de plata, generación de la República del 25, hay que contar con ellas. Y esta es la idea que ha movido a Vida Llama, encender una luz que ya no se apague nunca más. Resuelto todas las preguntas. Ya. Pues ya no podemos preguntar nada. Lo dice de tal manera que a la fuerza lo tiene uno que vivir. Gracias. Que le pone pasión. Sí. Pues sí. Sí. Se pone lo que siente. Por eso yo decía ahí que Ha si al sido- final traslada, o sea, te hace vivir a Margarita cuando has visto el libro. La hemos visto. Sí, es que, bueno, realmente ha sido apasionante. Yo he de decir, nunca me pude imaginar. Os voy a pasar antes de nada 2 imágenes de Margarita. Es la fotografía oficial de 1932. La primera es una foto de semiperfil, de Escorzo, dicen los fotógrafos. 1932, 32 años tenía aquí Margarita, cuando publica Pez en la Tierra, ¿no? La revisión que luego ha hecho Fran Arcerá es posterior. Las 2 fotos son de ese año, de 1932, porque hemos tenido la fortuna de descubrir, bueno, de revisar un montón, no, que no hay muchos, pero varios ejemplares originales de 1932. El primero de ellos lo encontramos en el Centro del 27 en Málaga, el segundo en la Biblioteca Nacional, en la Residencia de Estudiantes. Es decir, ha habido como varios espacios donde hemos podido controlar y revisar la obra original, ¿no? Y es precioso porque como los álbumes de antaño que hacían nuestras mamás y nuestras abuelas, ¿no? Pegados con 4 esquinitas de plástico, ¿no? Las fotos son fotos originales de estudio, pegadas con 4 esquinitas de plástico y el papel de la fotografía aupado sobre el libro, porque la foto se compa un poquito y entonces queda así como... Son preciosas, además son fotos buenas y las ha hecho, entonces no lo sabíamos. En el libro de Fran Arcerá aparece la imagen de Margarita desde aquí, con un vestido palabra de honor, se llaman así, ¿no? Y no se ve nada más, pero en muchas de ellas aparece una firma que pone Lagos. Lagos, en el diablo, claro. Mario Lagos. Tuvimos la fortuna, estas son cosas que suceden a veces, pero alguien nos dio un chivatazo. Oye, hay un libro de Margarita en Valladolid, tienes que ir a verlo. Digo, vale, pues vamos a Valladolid a verlo, ¿no? Y en ese libro de Valladolid estaba la firma autógrafa de Margarita al fotógrafo Lagos. Y en ese archivo encontramos también una tarjeta de visita del fotógrafo Mario Lagos, lo cual queda claro que en ese fondo documental ella había entregado un libro a su fotógrafo y su fotógrafo tenía su estudio en Madrid, al tiempo que Alfonso, y compartían protagonismo. Y además después hemos podido consultar el álbum de fotografías de este autor en la Biblioteca Nacional y la foto de Margarita no está digitalizada. O sea, todavía no era nadie para recogerla, al menos no en la selección primera recogida en el álbum. Sí están fotos de Alexandre, fotos de Retana, de Álvaro Retana y de un montón de ellos, pero no está la foto de Margarita, ni siquiera digitalizada en el fondo del ordenador. Lo cual quiere decir que ella se ha hecho esta foto para su primera obra, pero que al menos en el material de recogida de los archivos de este fotógrafo no aparece, porque todavía no era nadie en 1932. Acababa de empezar su gran fuerza literaria, ¿no? Pero no aparece recogida, o esas fotos, esos archivos se perdieron, ¿no? Que también cabe, ¿no? Pero ha sido un viaje apasionante, sí. Entonces, esta es Margarita. Y quiero decir quién no es Margarita, porque esto es un tema. Esta señora que aparece aquí, bellísima, y la primera vez que yo la vi en esta fotografía, quedé cautivada por su imagen. Yo digo, Dios mío, si esta es Margarita, qué belleza, ¿no? Y qué personalidad tan fuerte y tan, ¿no? Esos ojazos y bueno, pues es indagando en la imagen, buscando el fondo de la imagen, o sea, inspeccionando la imagen de un archivo a otro, al final encontramos que se trataba de Louise Brooke, que es una actriz norteamericana de los años 20 que en los años 29-30 rodó en Berlín y en París. Entonces es posible que hasta la conociera, ¿no?
Pero esta foto está colgada en un blog de un conocido escritor como Margarita Ferreras. Y está produciendo muchísimo error en la difusión de su obra. Porque mucha gente busca una imagen, claro, tú ves esta imagen, esta es Margarita, yo me la quedo de portada de libro. Claro. O sea, es que no hay más que pensar. O sea, yo pensaba, esta es la portada del libro. Pues no es Margarita Ferreras. Y luego hay otro error también de ella, y por eso hay que decirlo, y está dicho en el libro. Esta imagen que aparece leyendo un texto y con la firma, no es Margarita Ferreras, es Margarita Xirgu, la actriz catalana. Un fotógrafo zamorano me llamó hace poco para decirme, Lola, que yo creo que es Margarita y la hemos encontrado. Yo creo que no. Y cotejamos las firmas, ampliando mucho la imagen, cotejamos las firmas y se lee perfectamente que es la firma de Margarita Xirgu. Entonces, bueno, tenemos que tener un poquito de cuidado porque al difundir su imagen, las 3 imágenes que oficialmente están contrastadas como suyas son la portada del libro de 1917 y las 2 imágenes de Margarita de 1932. Y luego dejo aquí siempre una imagen del Círculo Literario Margarita Ferreras de Alcañices, porque somos un grupo de gente que estamos peleando fuerte para volver a rescatarla, ¿no? Y ahora ya sí volvería al punto de partida, a la imagen original del 125 aniversario y dispuesta para que leamos textos si nos queda tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí, Sí. ¿os apetece que leamos algún poema? ¿Sí? ¿Queréis? Sí. ¿Marta? Vale, Venga. vale. No moriré mientras tú vivas. Desesperadamente mis raíces se alargan. Eres agua y te gusta. Me revuelco como un pez en la tierra cuando tú pasas. Gracias. Qué bonito. Muchísimas gracias. ¿Consuelo? Sí. Y deseo la muerte por amor a la vida. Con un sabor de lágrimas se abre desfallecida la flor de mi sonrisa. Soy la llama de un cirio. En un intento martirio me consumo a mí misma. Te convido a emociones y la púrpura cálida en cáliz de cristal te ofrezco. Bebe el licor vital y mezclaré a tu sangre mi transubstanciación. Muy bien. Sí, el texto que ha leído Marga Jardén, gracias. Yo estoy... No, Jordén, perdón. Marga Jordén, perdón. Ya sabíamos quién era. No había problema. Es el texto que da título a la obra, ¿no? Pez en la tierra, es un texto fundamental, es necesario. Y el texto que ha leído Consuelo, yo tengo especial debilidad por él, primero porque es un texto que vincula a Margarita Ferreras con la literatura mística. Ustedes saben que el libro de Pez en la tierra se abre como pórtico con unos versos de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz en el momento del 27 es un autor de culto y hay algunas revistas publicadas todos los textos de San Juan de la Cruz y autores rindiéndole pleitesía, ¿no? Entonces es un autor fundamental. Ese texto en el que habla de la transubstanciación final, ¿no? A mí me recuerda un poco lo que sucede cuando alguien consagra el vino y el pan, ¿no? Esta idea de... Pero además hay otra cuestión que es muy importante en ese texto, que es el apóstrofe, ¿no? El apelativo. Hombre de pensamiento. Hombre de pensamiento. ¿Qué tienes aquí? Entonces yo me pregunto, claro, es mejor que no lo haya dicho, porque así nosotros podemos indagar, buscar, pensar, ¿no? ¿Sí? ¿Está aquí? Sí. ¿Es aquí? ¿No es este? Que está redactado. No es este texto, es otro que pienso. Pero hay un texto de Margarita, bueno, bebe licor fuerte, sí, bebe licor vital y mezclaré a tu sangre mi transubstanciación. Que estamos hablando de la transformación del vino, ¿no? Pero hay otro texto, no recuerdo, el poema número 12, creo que es, perdona, un segundito. Tienes uno y más. Ah, perdón. Perdón, no, es que no lo... Este es el, no, este es el tuyo, Pero voy a buscar el poema número 12 para que hablemos de eso. Sí, a ver, déjame ver. Estamos en la 224, en la que estábamos antes. Ya sé lo que sucede.
No, ya está. Vale. Y de eso, no hace falta. Es que en la versión que nosotros hemos publicado, que es una de las primeras versiones de este texto, no aparece hombre de pensamiento. Aparece, estará anotado abajo seguramente, bueno, aparece en la versión de 1932, pero no en la primera versión de ese texto que hemos encontrado. Entonces, ese mismo texto, que ha leído Consuelo, el texto número 12 de la edición de Fran Galcerá, dice: y deseo la muerte por amor a la vida. Nutrida de lágrimas, se abre desfallecida la flor de mi sonrisa. Soy la llama de un cirio. En interno martirio me consumo a mí misma. Hombre de pensamiento, te convido a emoción y la púrpura cálida en cáliz de cristal te ofrezco. Bebe licor vital y mezclaré a tu sangre mi transubstanciación. Ahora sí. Decía, ¿qué demonios? ¿Qué ha pasado? Porque ¿dónde se me ha ido a mí el hombre de pensamiento? ¿No? Que no está. Bueno, no está porque efectivamente en la primera versión de este texto que hemos encontrado no figura, lo añade después, en 1932. Bueno, ¿quién es este hombre de pensamiento? ¿Quiénes eran las personas fundamentales de la filosofía de la primera mitad del siglo XX? ¿Quiénes estaban ahí? No tienes que contar. Es que no lo sabemos. Quiero decir que habría que indagar quién es ese hombre. Habría que buscar más información, todavía no se sabe muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, encontramos 4 cartas a Ortega, no sé, o Eugenio d'Ors, o no se sabe. Pero estaba claro que ella se relacionaba en ese momento con lo más granado. De hecho, en una de las cartas que encontramos de Ortega, en el viaje a Biarritz que hicimos, que hice para ver si encontrábamos documentación allí, Margarita, en una de las cartas que dirige a Ortega, hablan de las charlas que mantenían en la ciudad, ¿no? en la ciudad de Biarritz, en las tertulias y en las noches de Biarritz, y hablan de la filosofía de este autor, ¿no? Y le dice, habla de unas princesas, las princesas de Bato han hecho un juicio muy superficial de su filosofía. Yo profundizaría hasta el fondo. Y habla como está dirigiéndose a Ortega. ¿Es Ortega el hombre de pensamiento? Pues no lo sabemos, pero bueno, habrá que indagar. Y van surgiendo pequeñas dudas, nuevas líneas de trabajo que hay que buscar. De Biarritz no sabemos nada más que estuvo allí en septiembre de 1929. Lo sabemos porque encontramos la casa de Margarita, que fue chulísimo, porque eso es una cosa de esas que tienes que recordar siempre. La casita donde estuvo de vacaciones en 1929. Es esa casita de ahí abajo que tenemos por ahí, ¿no? Ahí vivió en septiembre del 29 y bueno, sabemos también que se relacionaba con la gente del momento, gente intelectual del momento, y que algunos de esos intelectuales pasaban por Biarritz y tenían contacto directo con la intelectualidad francesa, ¿no? Pero hay que investigar, todavía está eso sin investigar, ¿no? Sabemos también que fue una mujer que quiso ser actriz teatral, habría que investigar, ¿no? ¿Dónde están los archivos de lo que se escribió en el tiempo de su internado? Nadie dice nada. Entonces, bueno, habrá que seguir. Maribel. Sí, cierto es. Bueno, muchísimas gracias Lola y Consuelo por traer a Margarita Ferreras a nuestra tierra, aquí a Benavente. Estamos pues, muy agradecidas porque al final, pues, yo siempre digo, ¿no? Pues en los pueblos también necesitamos de esta cultura, ¿no? Y muchas veces nos llega, así es que te estoy muy, muy, muy agradecida cuando supe que venías, pues me dio mucha alegría. ¿Sabes que nos une Margarita Ferreras? Sí. Yo sí que me gustaría ahora, en función de lo que has contado, ¿no? Es una pena. Nosotros cuando leímos las cartas de Margarita, verdaderamente las cartas que hay publicadas o que están en la Casa Museo Unamuno, que es lo que yo he investigado, son maravillosas. Y mira que he leído cartas, Lola y Consuelo, y sabéis que he leído muchas, ¿vale? Pero tienen algo especial, verdaderamente. Y es verdad que, claro, cuentas aquí ahora, Lola, que era una fresca y que... O sea, alguien que haya leído las cartas que escribió Miguel de Unamuno, es imposible que saque esa consecuencia. ¿Vale? Es decir, es una persona que verdaderamente ahí queda reflejada la soledad que tenía inmensa. Sí. Esa carta
me llevaron al enfermatorio en una cama atornillada al suelo. Es que yo no sé si están aquí. Sí, están aquí. Creo que merece la pena. Sí, léela, Solamente con esta carta verdaderamente es dices, impresionante, es impresionante. ¿cómo fue esto? O sea, esta mujer, pero ya cuando empezamos a ver que encontramos el libro y empezamos a investigar de ella, pues nos dio mucha pena no saber más. De decir, qué pena que esta mujer que verdaderamente, claro, o sea, los textos que tiene y que esté invisibilizada, es decir, que pasara sin pena ni gloria y que lo que decimos, terminó en un enfermatorio, terminó en un manicomio, qué pena de Margarita Ferreras. Voy a buscar la carta. Mientras Maribel la busca, yo creo que yo le pregunté a un escritor andaluz que estuvo en Salamanca hace poco presentando un libro, Mujeres sin amo, que el título ya da un poco la pista, ¿no? Yo le pregunté, porque él hablaba de los espacios carcelarios, ¿no? De cómo las cárceles en muchos momentos encerraron a gente que estaba incómoda para la sociedad del momento, ¿no? Y yo le pregunté, digo, ¿y los manicomios? Me dijo, también. Dijo, no es el asunto de este libro, pero también. O sea, las cárceles sirvieron no solo para encerrar a delincuentes, sino también aplicando la ley de vagos y maleantes, homosexuales, toda una retahíla. Entonces, Margarita entró en un psiquiátrico y una vez que entras en un psiquiátrico, yo hablé con un psiquiatra de Palencia que convivió en el tiempo de Margarita. De ti no salías, claro. Y me dijo, una vez que están encerradas y diagnosticadas, no salen nunca más. Yo no era Carrito porque se escapó. Exacto. Claro. Entonces no. Yo creo que hay que saltarnos, o sea, tenemos que, como escritora, es necesario, ahora lo voy a leer Maribel y es estremecedora la carta. Es estremecedora. Sí, pero yo creo que tenemos que volver a rescatar la parte literaria y no condenarla, no revictimizarla de nuevo, porque si no es muy fácil volver a encerrarla otra vez por loca de nuevo, ¿no? Y sentirla como ser excluido también porque era demasiado libre y porque era una... Por eso le decían que era así, porque claro, era, pero Lola, en el momento en que lees su obra, ves que verdaderamente eso fue un fruto del sistema, es decir, que realmente de loca tenía Margarita Ferreras lo que yo de rubia, claro, o sea, evidentemente, Sí. y es lo que decimos, ¿no? Dice, mi queridísimo don Miguel, hablo constantemente de usted, lo que tú decías, ¿no? Es decir, se está codeando con las figuras pensadoras más importantes del momento, con mis amigos ateneístas, Meléndez, Rodolfo, Reyes, Baroja, Vigui, Valero, Martín, es decir, está realmente relacionada en primera línea. Le recuerdo con la devoción de siempre. Siento con toda mi alma su ausencia. Es decir, lo que está contando aquí es que tenía una referencia estrecha con él. No es que, bueno, pues os llevo de Miguel de Unamuno para ver si me escucha. No. Era amigo suyo. He sufrido mucho recluida en un sanatorio de enfermedades nerviosas. Debí seguir el tratamiento en casa, pero a mi lado faltó una voluntad enérgica y los médicos convencieron a mi madre de la necesidad de un aislamiento total. Y una noche trágica me llevaron a viva fuerza al sanatorio, al enfermatorio. Protesté, grité y me encerraron en una habitación alta, pintada de amarillo, con una cama atornillada al suelo y sólida puerta de hierro que cerraban implacables. Me moría de miedo. Entre el sopor de los narcóticos oía los gritos alucinantes de las locas, como diciendo, yo no estoy loca, a mí me han encerrado aquí, pero yo no estoy loca. Y pasaba horas y horas acurrucada en un rincón como un animal enfermo, entre congojas de agonía y súplicas de una ternura que nadie quería darme. Es que lo dice expresamente, no es que tengamos devoción nosotros por Margarita Ferreras, es decir, era una persona ávida de cariño, por haberla dejado, como tú decías, Lola, ¿no? Rodeada de seres mecánicos, insensibles al dolor humano, comprendí que lo mejor era fingir una conformidad que no sentía. Creía ahogarme de angustia, me cruzaba el pecho un dolor de llaga. Al fin quedé petrificada, ausente, sin lágrimas ni voz. Pasó mucho tiempo, los médicos se fueron de veraneo y no me aplicaron el tratamiento hasta el otoño.
Después de más fiebres altísimas que me provocaron, para, según ellos, conseguir una reacción en el sistema nervioso. Madre mía, la que le harían aquello. Me dieron permiso para recibir visitas y abrazar a mi madre. Algunas gentes vinieron por pura cortesía. No me quedaba ningún amigo. Lo he recordado mucho en medio de mi sufrimiento, don Miguel, con una ternura honda y verdadera. De no impedírmelo un asunto de abogado que me reclaman continuamente en mi presencia, yo hubiera ido a Salamanca. Es un asunto que no dejó terminado Salazar Alonso, y he encargado a Vélez, abogado que trabaja con don Alejandro Lerroux. No sé si lo resolverán. El Ateneo, don Miguel, está en una decadencia lamentable, desmoronándose espiritual y materialmente. Bien es verdad que todo está así. Estamos hablando de una carta que se escribió el 26 de marzo de 1934 en Madrid. Evidentemente, casi al punto de la... Cuando usted pisaba el Ateneo, tomaba nueva vida al resplandor de su alma de diamante. ¿Por qué no viene usted, don Miguel? Nos está haciendo mucha falta. Yo a su lado me siento feliz, como un amanecer purísimo en la sierra. No olvide del todo a su triste amiga Margarita Ferrer. Y todavía otro apunte más. Sigo muy sola, don Miguel. Uno lee esta carta y nosotras, Adriana y yo, era como... O sea, pero esta pobre, Y además luego está indagamos claro un poco lo que de que el quisieron marido, quitársela novio, del lo que medio. fuera. Madre, Toda aquella Espíritu cuenta de todo Santo. eso. Porque la debió de llevaron- tener una, bueno, Lola lo puedes contar, ¿no? Claro. Tenía una relación con Fernando de el, Baviera. con el de Viera, ¿no? Con Baviera. Fernando de Baviera es una historia que tiene que ver con uno de los grandes de España, digámoslo así, de la aristocracia, parece ser, que fue durante mucho tiempo amante de Fernando de Baviera, Sí. primo carnal de Alfonso XIII. Entonces estaba... Luego te das cuenta de que Gregorio Marañón fue médico de Alfonso XIII. Y Gregorio Marañón era familia por parte de la Posadillo, de su mujer, de los Ferreras, que era la familia que le quedó a Margarita cuando muere el padre, ¿no? Entonces se van con el auxilio de la familia de José Ferreras a Madrid. Antonio fue arquitecto, creó la casa de Marañón, edificó la casa de Marañón. Y siempre mantuvieron una relación familiar muy potente entre los Ferreras y los Posadillo, del que formaba parte Gregorio Marañón. Pero no sabemos en qué momento Fernando de Baviera, si porque era Marañón médico de la familia real, se conocieron, si se conocieron en el Ateneo, porque Fernando de Baviera era ateneísta, no lo sabemos, pero bueno, el caso es que sí, que parece ser que mantuvieron una relación muy sonada en Madrid entonces, y que eso a Margarita le hizo mucho daño, porque luego fue estigmatizada a través de esta... Y ahora hay dos estigmas que la persiguen, y yo lo voy a decir alto y claro. Uno es haber sido el amante de Fernando de Baviera y otra haber padecido una enfermedad mental. Sí. Esas dos cosas. Ahora bien, Que yo tengo mis dudas, Lola. Yo también. Verdaderamente. Es decir, Sí, que sí, yo, sí, en función sí. de cómo escribe Después de y leer qué esta realmente carta- está como contando, la urraca, era como como la- algo que realmente dijimos, pues hasta la metemos en un manicomio y Ya, ¡pum! y se lavan las manos. Y en aquella época era muy Se fácil. la quitaban del medio. Sí, sí, sí. Pero Ellos esta tenía y de los loca Yo lo que creo que decimos. la enfermedad no era tal, era la gana de ocultarla, de... Una persona que está loca escribe esa carta a Eso de don Miguel. silenciarla. es una persona incómoda. Mascarilla, es una persona Claro. incómoda. Claro, es una Son todas persona seis, incómoda y lo 6 o mejor 7, son es todas igual. quitarla del medio. Son estremecedoras. Hostias, pero mira lo que pasó. Yo creo que cerramos, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí, tendríamos pa. El otro día hubo, era el 10º aniversario de Wikipedia, el cuarto propio en Wikipedia, y estuvieron 3 ponentes, pero voy a referenciar a 2 personas, porque lo que tú estabas leyendo ahora era lo que contaba una de las personas que estuvo allí. Esta persona se llama Consuelo García del Cid Guerrero. Fue impresionante porque esta mujer estuvo en un patronato de mujeres protegidas. Y esta mujer la llevaron, su familia la llevaron por rebelde. Ya, Claro. claro. ¿Qué pensabas? Ella nació en Por rebelde. 58 y con 14 años sus padres la internaron.
Internaron de patronato, Mucho. ya, Tremendo. desde manicomio, Empezabas a todo regido ser por instituciones de educación femenina. Entonces todo lo que estabas contando de lo que contaba esta mujer fue desgarrador lo que estuvo contando. Y otra persona que es Soledad, Sole, que contaba, bueno, era ella una melliza, a su madre le robaron el niño y se quedó ella con su madre. Al niño desaparecido, es decir, no sabe dónde. Era para señores que no podían tener niños. Pero me voy al relato de Consuelo. El relato de Consuelo es el que describes tú de ahora mismo de Margarita, él mismo. Lo que pasa es que con una diferencia de años, es decir, Margarita lo estamos hablando, pero ella sufre con 14 años toda esa represión por ser una niña rebelde. Sí. Con 14 años. Sí. Su esperanza era que cuando muriese Franco poder salir. Al final se escapa, pero la pillan y la llevan a Barcelona. Es decir, claro, lo que ella se quejaba, ya era un apóstol, se quejaba de que hasta el 85, a pesar de la victoria del Partido Socialista en el año 82, había regido todavía el patronato de mujeres, ¿no? Como lo habían machacado. Sí, así es. Yo te quería preguntar, independientemente de este comentario, porque fue muy interesante, ¿cómo fue descubrir la sepultura de Margarita? Vaya, sí, quedaba yo también, ¿cómo la encontraron? Eso os lo tengo que contar. Eso os lo tengo que contar. Mi abuela murió en 1905 y bueno, hubo suerte y se encontró sus sepulturas en el cementerio de Astorga. Pero bueno, porque ahí se paga una tasa y fue muy fácil. Pero ahí en el cementerio de Palencia. Bueno, a ver, Fran Garcerá dejó dicho, que no se sabía en el libro, lo dejó dicho, pero un poquito después publicó una noticia en prensa diciendo que Margarita Ferreras había estado en el sanatorio de San Luis y que estaba enterrada, que había muerto allí, ¿no? En el sanatorio de San Luis. Entonces dices, bueno, pues si ha muerto en el sanatorio de San Luis, La habrán enterrado aquí. muy lejos no tiene que estar. Claro. Entonces fue empezar a llamar, a preguntar en las instituciones palentinas si había algún registro de tal, de cual, de pascual, de padronamiento, de esto, del otro. Y al final, cuando ya todo estaba perdido, yo ya pensaba que podíamos darlo por perdido, se me ocurrió, digo, no me cuesta nada llamar por teléfono al cementerio de Palencia y que me digan, a lo mejor no me atiende nadie, o me atiende una persona que no le interesa el tema y me manda por ahí a freír espárragos. Bueno, entonces yo creo que llamé y le digo, mire, estoy buscando, ¿cómo se llama? Margarita Ferreras Lorenzo. ¿En qué año nació? Y tal. Bueno, vamos a mirar a ver si está por aquí. Y claro, yo al teléfono, yo con los ojos como platos, os podéis imaginar, ¿no? Qué atento, además. Y entonces me dijo, pues dígame otra vez los apellidos que vamos a comprobar. Entonces se metió en la base de datos, estaba ya informatizada en el cementerio, y dice, ¿cómo me ha dicho que se llamaba? Digo, pues está aquí. ¡Ay, qué bien! Bueno, claro, os podéis imaginar, o sea, yo ya os podéis imaginar, ¿no? Y digo, ¡ay, por favor! Digo, ¿y de qué manera podríamos hablar y ver y tal? No sé qué. Dice, ¿usted quiere ver su tumba? Y yo, sí. Si usted viene mañana por la mañana, yo se la enseño. Me faltó tiempo, digo, a las 11 de la mañana estoy ahí. Claro, me faltó tiempo para acabar la conversación, entonces tomé los datos, con quién tenía que hablar, dónde estaba y tal. Y a la mañana siguiente, pues yo tengo una amiga que también está en el proceso de esta investigación, delegado de las mujeres. La llamo por teléfono y le digo, oye, ¿te vienes conmigo mañana a Palencia? Y dice, ¿a Palencia? ¿Qué se te ha perdido aquí en Palencia? Y digo, vamos a ver si está por allí Margarita Ferreras. Y dice, bueno, hombre, yo te acompaño. Pero Margarita Ferreras en Palencia, ¿estás segura de que está allí? Y digo, sí, que me ha dicho un señor que trabaja aquí en el cementerio y tal, que cual. Vamos, y dice, vamos. Digo, sí, además me ha mandado unas fotos. Casi no se ve nada porque está todo lleno de porquería, ¿sabes? De restos de tierra, de polvo. Y no se leía. Y digo, no se lee nada, pero yo creo que sí que va a ser ella. Y dice, bueno, vamos para allá. Esto digo, a pasar el día en Palencia. Que vamos. Yo como vi que no se veía el nombre, pensé, pues si no se ve el nombre, ¿qué tendremos que hacer? Entonces cogí una botella de 2 litros de agua y un cepillo de raíz. Claro, Todo eso lo metí en una bolsa y compré un ramo de flores para llevarlo. Entonces fuimos con las flores, si no aparecía lo dejábamos en otra tumba. Con las flores, no sé qué, si veis, hay una foto por ahí que tiene con una rosa blanca que es de ese día, Y si os fijáis,
todavía se ve la mancha de agua, porque lo que hicimos fue, llegados allí, el señor del cementerio nos atendió, sí, está aquí, yo les acompaño a la tumba, mire, esto es el plano del cementerio, no sé qué, está aquí, muy bien, vamos allá, piti, claro, vamos allá, yo no daba crédito. Llegamos allí y efectivamente estaba allí, es que era una cosa, de repente dices, madre mía, no puede ser. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Cogí, abrí la botella de agua, la eché en el trozo donde están las letras, cogí el cepillo y empecé a rascar. Y mi amiga dice, ¿pero qué haces? Y digo, es que está aquí, es que está aquí. Y entonces empezaron a salir las letras y nosotras no podíamos, es que yo no podía ni hablar, de verdad. O sea, me empezó a subir una cosa así, con el rasca, que salió Margarita Ferreras, la fecha, 18 de noviembre de 1964. Fue una cosa, ya limpiamos todo y pusimos las rosas allí, lo dejamos allí y nos quedamos un rato allí las dos con la persona que nos atendió en el cementerio. Creo que eso y el descubrimiento de los documentos inéditos en el CSIC son los dos momentos cumbre del proceso de investigación de Margarita, ¿no? Descubrirla allí, o sea, poder poner un punto final a su trayectoria. Qué gusto, ¿no? Que no lo hubieran... Que no lo hubieran... Ay, perdón, Brenda. No, sí. Que cuando pasa un tiempo esas tumbas se levantan y las llevan a un esto común. Pues felizmente se mantenía sin tocar. Perdona, que yo... No. Y Lola, ¿y la fecha de nacimiento? Porque no se sabía muy bien si la partida de nacimiento era... 26 de 2 del está confirmada la fecha ya. Sí, y coincidía con la lápida. En la lápida está la fecha de defunción. Solo la de defunción. 19 de noviembre del 64. Sí, dígame. Digo que si no le intrigó al señor, ¿por qué esa inquietud? ¿Quién era esa señora? Él no le llamó la atención al enterrador. Sí, no, me preguntó que quién era y le dije que... Porque a lo mejor él no tenía ni puñetera idea. No, familiar, será un pariente. Fue súper amable, porque además era un funcionario... Y esa perpetuidad. Uf, qué bonito, porque ya digo, sí. Bueno, y el homenaje que le hicieron, en la página de Wikipedia de Lola está puesta la foto. Tiene una cara de emoción, la tuya. Yo coloqué la foto en la que estás al lado de la cruz de la tumba y el clavel blanco. Se ve todavía la mancha del agua mojando la tumba. Y una cara de emoción de hombre, claro. No me podía imaginar que ese día, claro, y aquello fue una cosa que dijimos, no, esto hay que contarlo, ¿no? Sí. Hay que contarlo, y entonces preparamos un reportaje para La Opinión de Zamora que salió el 18 de agosto de 2023, un poco para dar fe. Luego he sabido, con posterioridad, que otras personas habían dejado flores allí, lo cual quiere decir que alguien más pasó por allí. Claro, y lo que extraña es que estando tan abandonada tuviera losa, o sea, que tuviera lápida, que no estuviera en tierra sin más, que era lo típico en aquel momento. Tenía muchas similitudes, o sea, el remordimiento de la familia. alguna, de hermano, que sepamos, no. O algún familiar así allegado. Pero alguien que tenía la conciencia no muy tranquila le hizo la lápida con el nombre, porque si no... Esa foto de la rosa blanca, se ve todavía la mancha del agua. No, pues ten en cuenta que alguien que le remordía la conciencia, porque en aquel momento, si estaba tan abandonada, tierra. Claro. Bueno, ahí ya está limpia porque las fotos que había, o sea, que a mí me pasaste, sí, las primeras no se veía nada y luego ya del cepillo. Ahí ya se ve. Esa es la que se ve. Aparte de pasar el día en Palencia, ibas preparada, ¿eh? Puede mucha risa. Llevaba la botella y puede mucha risa porque mi amiga dice, ¿pero qué haces? Y yo, es que está aquí. Yo le dije, es que está aquí. Es que está aquí. Entonces iban saliendo las letras y yo decía, es que está aquí. Es que no podía parar. Claro. Tú a ella la llevabas allí medio de incógnitas, la pobre, no Aquí sabía. está el enlace a la opinión, al artículo de prensa. Vamos a buscar ahora de las piezas que les digo que tenemos adaptación musical. Vamos a buscar ahora, si la tenemos aquí, ¿está aquí ya? Sí. ¿Apagamos la luz? Alguien que le removió la conciencia. Puede ser. ¿Y ahora quién se encarga del mantenimiento de la lápida del ayuntamiento? La tumba pertenece a las Hermanas Hospitalarias de Palencia, que antes era San Luis. Es que el psiquiátrico, eso. Sí, la tumba pertenece al Sanatorio de San Luis. Es propiedad de ellos. Pues entonces... Y ahora...
Así está bien, gracias. Ahora, nosotros después de hacer el primer homenaje, volvimos una segunda vez. Hemos encontrado a un grupo de personas en la Universidad Popular de Palencia que están haciendo de reivindicación también allí. Entonces ellos bajan a la tumba de vez en cuando y le ponen flores. Sí. Hicimos además una campaña de recogida de dinero para limpiarla, curarle las grietas y que se mantenga en pie tal cual era en el momento en que la enterraron allí. Ahora está limpísima y el otro día fuimos, hicimos el tercer homenaje y fue una cosa preciosísima. Ahora ya la gente de Palencia también tiene su propio una vez que... Bueno, pues miren, lo que vamos a ver ahora es, dentro de la producción literaria de Margarita Ferreras hay un texto que se titula Por la verde verde oliva y que forma parte de la colección de romances que hay al final. Al final de la obra de Pez en la Tierra hay 2 o 3 textos que son romances escritos al modo tradicional. Es decir, si nosotros pensamos en Romancero gitano de Lorca, por ejemplo, o pensamos en Marinero en tierra de Alberti, veremos que, y no solamente ellos, pero bueno, digo estos porque son los más notables, hay una línea de escritura en el grupo del 27 que trata de recuperar y actualizar la literatura clásica. Y dentro de esa recuperación de lo clásico se genera una línea de escritura neopopular en la que está este poema de Margarita Ferreras, Por la verde verde oliva y el verde verde limón, que ha versionado musicalmente Seila Blanco y nos ha cedido todos los derechos para estar en la antología y reproducirla tantas veces como queramos en las presentaciones de libros o en cualquier otro momento. Y además, Miguel Soler ha hecho en el aparato crítico, de la parte crítica de la obra de Ávida Llama, ha hecho una reflexión, una comparación, o digamos, la intertextualidad, por decirlo así en plano técnico, que hay del texto de Federico García Lorca, del romance sonámbulo, en este texto Por la verde verde oliva de Margarita Ferreras. Hay una intertextualidad que los vincula, el romance sonámbulo y este otro. Pero nosotros hemos descubierto que hay una versión de este poema, los primeros versos, nos llevan a una versión del romance en San Vitero de 1989 o de 1985, recogido en San Vitero, que lo cantaba una maestra y se lo enseñaba a sus niños. Y está recogido a su vez en el romancero tradicional el histórico, que recogió Menéndez Pidal. Por lo tanto, tanto Federico como Margarita son deudores del romancero tradicional. ¿Vale? La versión de San Vitero. Tienes que activar el volumen abajo. ¿Sí? Lo tienes apagado ahí. Vale, entramos por aquí. Perfecto. Ahora sí. Lo hacemos grande y lo ponemos. Espero que os guste y con esto terminamos la presentación de hoy. ¿Vale? ¿No? No hay voz. ¿Hay voz? Esperamos, espera, un momentito. Vamos a volver a activar el... Está muy para allá, ¿no? Está muy... Muy para allá, dice. Esto, aquí está el máximo. Está a tope. Está al máximo. Sí, está. Ahí sí, pero allí... Antes sí que lo hemos No, la tele sí. En el de arriba no. ¿Ah? El problema va a ser ese. ¿Samsung? ¿Por el Samsung? Vamos a ver si esta funciona. Mira, Pues está. A ver, pero vamos a ver ahora. Yo creo que es lo mismo, ¿no? No, porque eso es lo que está cantando. Que antes lo hemos visto. Un japonés bailando flamenco. El Samsung no. Salir de eso, ¿no? Oye, desactivado, ¿vale? Sí, antes sonó bien, ¿verdad? Sí, antes lo hemos puesto y le ha sonado bien. Esto nos pasó el otro día en Salamanca, cuando hicimos la presentación en la Torre de los Anaya. Quisimos ponerlo también como final. Bueno, si no se puede... Ha desaparecido la imagen de aquí. Sí, lo quita. Pero podemos hacer una cosa. Vamos a poner el vídeo en silencio y lo proyectamos desde el altavoz del móvil. ¿Os parece bien? Y entonces conjugamos las dos, ¿vale? Espera, vamos a hacerlo así. No es lo idóneo, pero bueno, nos resuelve. Es que me suena que tampoco suena aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que estuviera, pero antes lo hemos oído. Por eso me extraña. Ha venido Margarita a silenciarlo. Bueno, vamos a hacerlo con ¿Verdad? ¿Eh? Que ha venido Ya, Margarita sí, y lo pero ha a ver, silenciado. si no nos Lo atrapa hemos tenido aquí, ¿eh? Nunca.
Nunca es igual. Lo que haces, lo acaban de ver. Me da mucha rabia. Lo que voy a hacer la próxima vez es descargarlo y tenerlo en el móvil. Y entonces ya no habrá problemas. ¿Qué puede ser por ahí? Ya, es que ese es el problema, que a veces no hay cobertura. En nosotros. ¿Ya de ahí? Seguro. Estamos en la que yo tampoco. Comiendo la fuente a PC. Ahora sí. Muy bien, perfecto, gracias. Ahora al La principio. derecha para poner la imagen entera. Sí, ya vamos, ahí. A ver si lo podemos explicar, porque es precioso, ¿vale? ¿No? Por ponerla entera. ¿Qué pasó? Al ponerla entera, la imagen. ¿Al ponerla entera? Sí. Sí, porque se empezó ahí. A ver, dale ahora, ¿ves? Dale ahora, dale así. Arranca con un solo de piano muy fuerte, no sé. Voy a intentar que lo pongamos en el móvil, ¿vale? Es una Sí, pena. sonó una gota. Sí, sí, sonó, sí. Y al pasar a grande, se fue. No quería. Igual se había ido igual. Sí. Ya, eso es. Lo vamos a poner, aunque sea, tú pones la imagen al principio y yo lo pongo Ahora. Ahora. Se oye. ahora. Yo creo que es del cable, fíjate. Es del cable. ¿Sí? Sí, Ah. sí, no es raro. Así que Ponlo aquí entero. Ponerlo, el vídeo y esto va Eso. acompañado, pero lo vamos a usar aquí, ¿vale? Lo voy a... Que subas. El cielo es
Ahí está. Muchísimas gracias. Y por todo. Muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, Laura. Nos has hecho vivir. Ahora sí, es cierto. Si alguien quiere firmar libros o tal, estamos para